Semanas, cuando teníamos un predicador especial de Columbus Avenue, de Hueco, que estaba aquí, el cual yo estaba traduciendo, él habló sobre el pasaje de la transfiguración y habló, bueno, una parte del pasaje y luego pues estuvo hablando del contexto de ese pasaje y de lo que había sucedido. Y a mí el Señor me tocó en ese día, y creo que a vosotros también, porque fue una predicación muy hermosa y con un sentido que no habíamos visto hasta ese momento. Y quería hoy hablar yo un poquito también sobre el tema de la transfiguración y la experiencia de la transfiguración, lo que significó para Pedro, Jacobo y Juan. Eso se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Mateo capítulo 17. No vamos a leer ahora mismo, pero sí que sería bueno que lo pudierais tener a mano para hacer un seguimiento. Cuando tú vas a comprar un coche de segunda mano, seguramente no miras solamente las ruedas del coche. Miras cómo está el motor, cómo está el chasis, cómo está el coche en general. No miras solamente las ruedas. Cuando vas a comprar una casa, seguramente tú quieres ver toda la casa. No miras solamente una habitación o no miras el trastero. No te conformas con eso. Cuando vas a ver una película, tú quieres ver toda la película. No te conformas en que te cuenten una parte de la película, que te la hayan contado, o ver el tráiler, o ver una porción de la película. Queremos ver todo lo que sucede. Y muchos venimos a la iglesia, y muchos cristianos actualmente viven su vida cristiana y solamente tienen una parte de Dios. Y nada más. ¿Es posible ser cristiano y tener una parte de Dios? Yo diría que no es posible, pero nos hemos acostumbrado a parcelar a Dios, a vivir el Dios que me conviene, el Dios que me gusta, el Dios que me he fabricado, el Dios que va a la altura de mis circunstancias, el Dios que suple mis necesidades. Para aquellos que Dios les ha sanado, Dios es su sanador y ponen su énfasis en la sanidad. Aquellos que Dios les ha prosperado económicamente ponen su énfasis en que Dios les ha prosperado y Dios es un Dios que da, que prospera y que ayuda, y se quedan centrados en este. Hay algunos que creen que Dios es un Dios legalista. ¿Por qué? Porque han tenido una educación de un Dios legalista. Cuando eran pequeños, si haces esto, Dios te castigará. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Verdad que sí? Sobre todo los de nuestra generación recibimos esta educación. Dios te castigará. Y algunas veces teníamos un miedo tremendo, no temor, sino miedo de Dios, de ese Dios que nos podía castigar. Pero hermanos, en esta mañana quiero deciros que Dios es mucho más que esto. Dios es grande, Dios es completo, Dios tiene diferentes dimensiones, Dios tiene diferentes características, Dios tiene diferentes atributos en su carácter, y Dios es un Dios especial que se manifiesta a Él completamente a sus hijos y que habla con sus hijos, aunque nosotros encasillemos a Dios y le pongamos una etiqueta. El apóstol decía que era muy necesario predicar el consejo completo de Dios, no solamente una parte del mensaje de Dios. Tenemos que predicar el mensaje completo de Dios, del carácter de Dios, porque si no predicamos el mensaje completo de Dios, entonces caemos en una herejía. Nos hacemos parciales del mensaje que Dios quiere darnos. A Jesús se le ha etiquetado a lo largo de la historia. Algunos quieren tener su propio Dios y no salen de su cajita. Se han hecho un Dios como una cajita y se lo han puesto dentro de su cajita y le han etiquetado con esa forma de ser de Dios. Y tienen su Dios personal, su Dios unifamiliar, su Dios a su antojo para sus necesidades. Es cierto que cuando el Señor nos envía a hacer algo diferente a lo que la tradición concibe, a lo que la tradición dice, nosotros muchas veces decimos, eso no es de Dios. Cuando salimos de lo que la tradición hace, nos cuesta aceptar que eso sea de Dios. Las cajas, en realidad, y los rótulos nos ayudan muchísimo a clasificar las cosas.
Hace unos meses, Encarnita y yo estábamos en IKEA comprando cajas de plástico para clasificar. Yo tengo en mi despacho esas cajas de plástico para meter y clasificar. Y pongo rótulos. ¿Para qué? Para que sepa cómo clasificar. Es cierto, pero esto cuando se trata de clasificar las cosas está muy bien. Pero cuando tratamos de etiquetar a las personas, vayamos con cuidado. Y muchas veces tenemos la tendencia de etiquetar a las personas. ¿Con qué? Pues con la experiencia que hemos tenido con esa persona, la etiquetamos. Si la experiencia con la persona ha sido negativa, pues la etiqueta será negativa, rojo. Si la experiencia es positiva, pues será una etiqueta positiva. A veces cambiamos las etiquetas dependiendo de la relación que tengamos con esas personas. Pero cuando se trata de definir a Dios, cuando se trata de definir a Cristo, esto nos sirve menos todavía. No podemos etiquetar a Cristo. No podemos etiquetar nuestra fe en Él. No podemos ponerle rótulos. Él es así solamente. Decimos, Dios es amor. Y es verdad. Es verdad que es amor. Pero Dios es misericordia, Dios es justicia, Dios es paz, Dios es muchísimas otras cosas. A Jesús trataron de etiquetarle y en la Biblia narra cómo sus contemporáneos quisieron ponerle nombres y etiquetas y todos diseñaron su cajita personal y buscó su etiqueta personal. ¿De acuerdo a qué? A la experiencia que habían tenido con el Señor Jesucristo. Algunos le vieron hacer milagros, algunos les desafiaron para que no hablara con los gentiles, otros le vieron hacer proezas, otros les vieron hacer maravillas y cada uno según esa relación que tuvo con el Señor entonces le intentó clasificar. Pero el Señor era inclasificable. El Señor sorprendía. El Señor sorprendía con su manera de hacer las cosas. El Señor les sorprendía porque su manera no era la manera que ellos tenían. Ellos nunca hubieran hecho la multiplicación de los panes y los peces de la forma que Jesús lo hizo. Nunca hubieran sanado a un enfermo, a un ciego como lo hizo Jesús. Escupió en el suelo, hizo lodo con sus dedos y su saliva y lo puso en los ojos de aquel ciego. Ellos no se les hubiera ocurrido hacer así. Me imagino a los discípulos después de esto entrenándose, echando escupinajos en el suelo y entrenándose para hacer milagritos de esta manera. Pero el Señor trasciende todo eso. El Señor trasciende nuestra incluso forma de ver la vida y forma de ver las cosas. Y hasta el día de hoy, desde los discípulos hasta hoy, hemos intentado la religión, las iglesias, las denominaciones cristianas, encajonar a Cristo y etiquetarlo. Y lo reducimos a veces a un puñado de doctrinas. Nosotros creemos que siempre tenemos la receta. La verdad está de nuestra parte. Y hermanos, la verdad está solamente en Él, en Cristo. Y la verdad está en Cristo revelado completamente. Revelado en toda su magnitud y en toda su forma de ser y en todas sus facetas y en todas sus características. Y algunos dicen, yo ya tengo la fórmula y voy a vivir el cristianismo de esta manera. El problema está cuando mi fórmula te excluye a ti. Y tu fórmula me excluye a mí. Porque si pudiéramos vivir con la fórmula entre todos y aceptarnos y amarnos, pero no, tenemos la tendencia de juzgar. Y algunos están siempre juzgando. Esto no es la sana doctrina. Esto no es lo que tenemos que hacer. Esto no es lo que tenemos que vivir. Y entonces vivimos juzgando a los demás y estamos etiquetando a los demás. Por lo tanto, nosotros estamos llamados. ¿Y estamos llamados a qué? A descubrir facetas nuevas del carácter de Cristo. Estamos llamados a descubrir y a tener experiencias nuevas con Jesucristo, no conmigo mismo, no con los demás. Y muchas veces esto nos cuesta realizarlo. Y a los que conocen a Dios y vienen a la iglesia de toda la vida, tienen la tendencia de que cuando hacemos algo desconocido no les gusta y dicen que eso no es del Señor. Pero Dios ha puesto en nuestro corazón que nos dará a entender otras cosas.
Nos dará a entender y nos revelará su voluntad. Nos revelará su voluntad para que su palabra sea predicada en Denia, en la Marina Alta, en la Marina Baja, en la Safor y hasta lo último de la tierra. Porque todavía no hemos recibido la plenitud, todavía no la hemos recibido, la plenitud de el mensaje completo del carácter de Cristo. Todos queremos a un Dios que podamos manejar y que podamos controlar. Nos gusta ese Dios, que lo puedo manejar a mi antojo y que lo puedo controlar. En ocasiones decimos lo que a Dios le gusta, pero es lo que a mí me gusta. Había un pastor que se había hecho mayor, un pastor que ya tenía su edad y estaba en la iglesia, y fue en el tiempo de la transición de la música clásica que tenían en la iglesia a una música más contemporánea y más actual. Aquella iglesia había tocado por años siempre el órgano, el armonio, con pedales, ñaca, 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 dale ahí. Y muy bien, les gustaba así, pero cuando vino el momento de la transición y se puso una batería y se puso un bajo y se pusieron instrumentos, ese pastor dijo: Dios no quiere eso, a Dios no le gusta, eso es satánico. ¿Cómo sabía él que era así? ¿Cómo lo sabía? No, estaba proyectando su propio gusto. Y él decía: la forma que hay de alabar a Dios es con violines y con armonio, nada más. Bueno, pues muéstremelo en la Biblia, ¿dónde está? Esto no está en ninguna parte. Al contrario, los salmos hablan de alabar a Dios con címbalos, platillos, resonantes, con trompetas, con tambores y con todos los instrumentos que alaben al Señor. Por lo tanto, a veces tratamos de encasillar a Dios y decir lo que Dios piensa, pero es lo que yo pienso en realidad, no lo que Dios piensa y quiere hacer. Todavía hay gente que dice que Dios tiene que hacer las cosas como a mí me gustan, y esto es una equivocación. Al contrario, nosotros tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios y aplicar esa voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia. ¿Sabéis una cosa? Dios nos ha hecho a todos únicos, seres humanos únicos. Cuando tú vas por la calle y ves a las personas, puedes darte cuenta de que la gente es diferente. Toda la gente somos diferentes. En esta mañana todos somos diferentes. A mí me encanta sentarme en los aeropuertos y ver a la gente cómo baja y sube de los aviones, y ver sus caras y ver sus actitudes, qué es lo que hacen, y ver la diferencia de Dios, la variedad de Dios. Qué maravilloso es lo que Dios ha hecho. Nos ha hecho seres únicos. ¿Y sabéis por qué nos ha hecho seres únicos? Porque Dios es único. Dios es único y no le podemos encerrar, no le podemos encasillar, no le podemos rotular de ninguna de las formas. Dios nos ha hecho únicos y Él es único. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es nuestro Dios, ese Dios trató a Abraham, a Isaac y a Jacob de forma diferente. A cada uno le trató según su personalidad. A Abraham de una manera, a Isaac de una manera y a Jacob de otra manera. Y lo ha hecho el Señor a través de la historia, a través de los años, hasta nuestros días. Pedro, Jacobo y Juan, que son los que están en esta historia de la transfiguración, sabéis que Jesús fue al monte con Pedro, Jacobo y Juan, tres discípulos especiales que Jesús estaba entrenando de una forma especial, Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces ellos habían puesto a Jesús en su cajita. Ellos le habían etiquetado ya por las experiencias que tenían con Él. Ellos estaban ya pensando que Jesús había hecho todo lo que podía hacer para ellos. Sin embargo, Jesús toma a estos discípulos en una expedición especial y les lleva al monte. Me llama la atención, hermanos, que siempre que pasan cosas especiales en la Biblia, hay un monte en el medio. No sé si os habéis dado cuenta, pero yo estoy descubriéndolo. Siempre que ocurren cosas especiales, hay un monte en medio. Por ejemplo, Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac, lo fue al monte Moriah. El monte Moriah está en Sion, está en Jerusalén. Hoy está en manos de los musulmanes. El monte Moriah, allí fue un lugar muy especial donde Dios trató con Abraham.
Luego también Dios habló en el Sinaí, en el monte Sinaí, al gran legislador Moisés. Y le habló de una forma especial, con una experiencia personal única, con la zarza que ardía y no se consumía. Y le habló de esa manera Dios a Moisés allí en aquel monte. Elías asciende en los cielos en el monte Horeb. Y Cristo nos redime en el monte Calvario. Es un monte, el monte Calvario, o llamado también Gólgota. Por lo tanto, siempre hay un lugar especial. Y aquí, en este monte de la Transfiguración, se cree que es el monte Tabor. Y el monte Tabor es alto, y Él se los lleva, Jesús, a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. No os olvidéis de estos nombres, Pedro, Jacobo y Juan, al monte Tabor, arriba, a tener una experiencia especial con ellos. Jesús le quiere enseñar algo. Se los lleva fuera de la multitud, se los lleva apartados, se los lleva fuera del ruido, se los lleva aislados, porque quiere hablarles y quiere tener como una experiencia especial con ellos. Y en este momento que está con ellos, viene el momento donde Jesús le ocurre la transfiguración. ¿Qué significa la transfiguración? Significa de que su cuerpo cambió. Su cuerpo empezó a resplandecer, salieron de sus poros, de su ropa, como una luz blanca, dice la palabra del Señor. De tal manera, y de su cara y de sus ojos, de tal manera que el evangelista Marcos describe este escenario diciendo: sus vestidos se vieron muy blancos, de modo que ningún hombre en la tierra hubiera podido hacerlos tan blancos. Era la misma presencia de Dios. La misma presencia. Dice la Biblia que Dios es luz. Y esa luz de Dios estaba ahí en Cristo, manifestándose en Él. Una experiencia única que estaba ocurriendo con sus discípulos. Y estos discípulos estaban delante de esta situación atónitos, perplejos. No sabían lo que estaba sucediendo porque nunca antes habían tenido esta experiencia y nunca después la volvieron a tener. Hay experiencias únicas nuestras en la vida. Jesús permite que pasemos experiencias espirituales únicas en la vida. Pedro, Jacobo y Juan nunca lo habían visto así a Jesús. Le vieron caminar sobre las aguas, le vieron multiplicar los panes y los peces, le vieron cansado, le vieron resucitar muertos, le vieron cómo Él ministraba y servía, le vieron de muchas maneras, pero nunca le habían visto como una antorcha viviente. Una antorcha viviente. Y entonces ellos se quedaron tan perplejos que no sabían qué hacer, que no sabían cómo acudir, cómo vivir. De tal manera que fue tanta la impresión que le causó, dice el capítulo 17 del Evangelio que estamos leyendo, que el propio Pedro, una vez más, Pedro, el precipitado, se precipita y dice: Señor, ¿por qué nos quedamos aquí? Y hacemos 3 tiendas de campaña, dice, 3 enramadas, 3 lugares para que estemos aquí para siempre. Era tan bonito lo que estaba pasando, era tan hermoso, era tan puro, era tan limpio, era tan personal, era tan especial, que Pedro se precipita y dice que quiere quedarse allí para siempre en esta situación. Y la verdad es que Pedro se precipita, pero dice la palabra de Dios que aún mientras Pedro, dice el versículo 5, mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La voz interrumpió a Pedro, lo dice la palabra del Señor. La voz interrumpió y confirmó la presencia de Dios en Jesucristo. Jesucristo estaba allí con Elías, estaba con Moisés, ellos estaban también presentes, se presentaron, y esto podría ser que era el completo, lo máximo que podía pasar. Moisés representando la ley importante para los judíos, la ley importante para nosotros, los 10 mandamientos, cumplir la ley de Dios.
Y los profetas, el príncipe de los profetas que fue Elías, representando la voz profética de los años que habían estado profetizando los profetas. La combinación de la ley y los profetas con la presencia del Mesías en medio de ellos, ratificando Dios de quién era el Mesías y que en él se cumplían la ley y los profetas. Fue incomparable, fue maravilloso, fue especial. Jesús fue demostrado ahí con las palabras del Padre, que era único, que era exclusivo, que Jesús, su divinidad, de una manera se quedaba ratificada aquí en este pasaje bíblico. La experiencia del Monte Tabor, esta experiencia, dice la palabra del Señor, que les llenó de temor. Primero de alegría, queremos quedarnos aquí. Pero después, cuando escucharon la voz, les entró temor, y es natural. Lo que nos hubiera entrado a nosotros, temor. Porque ese temor no es un temor de miedo. Este es un temor saludable, un temor necesario, un temor que lo tenemos que vivir nosotros también, un temor que tenemos que vivir de acuerdo a los principios de Dios. Tenemos que tener temor de Dios, hermanos. Y temor de Dios significa respeto a Dios, respeto a la palabra de Dios, respeto al mensaje de Dios, respeto a la iglesia de Dios, respeto a lo que hacemos en el nombre del Señor. Respetar todas estas cosas les llevó al temor. Por un momento ellos pensaban que algo grande estaba pasando, y algo grande estaba pasando, de tal manera de que ese temor les llevó a tomar una decisión, y la decisión fue de que ellos se arrodillaron, cayeron arrodillados delante de esta presencia especial de Elías, de Moisés y de Jesús. Mira, Dios es más grande que tu cajita. Dios es más grande de lo que tú piensas en tu mente. Tú has clasificado a Dios como estos habían clasificado. Ellos jamás pensaban que esto les podía ocurrir, esta experiencia a ellos. Dios es más grande que conocerle, hermanos, el domingo por la mañana. Dios es más grande que nuestro servicio en la casa del Señor. Dios es más grande que cualquier servicio que hacemos extendiendo el reino. Dios es más grande de lo que incluso nosotros nos imaginamos. ¿Cuánto tiempo hace que no tienes temor? Temor de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que Dios no salió de tu cajita? Que lo tienes ahí encerrado, que lo tienes secuestrado, tienes a Dios, a Jesús secuestrado en tu cajita y no le dejas actuar. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que ser como he aprendido, como me he programado, como tienen que ser. Pero hermanos, esta experiencia nos demuestra que Dios puede hacer cosas sobrenaturales con sus discípulos, como aquí nos muestra. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana nuestra lección tiene que ser: saca a Dios de la cajita. Porque nos hemos acostumbrado a lo sagrado, nos hemos acostumbrado a cantar, a levantarnos, a sentarnos. A veces os cansáis cuando os hacemos de pie, sentados, cuando decimos que os abracéis, que os beséis. Otra vez el pastor, como si fuera una liturgia. No, hermanos, no. Este encuentro que tenemos aquí los domingos por la mañana no es una liturgia. Este encuentro que tenemos aquí los domingos por la mañana es un encuentro con Dios, con el Señor. Es un encuentro con el Salvador, con el Creador. Un encuentro que Él quiere aparecerte a tu vida y quiere zarandearte para que dejes de ser un cristiano de rutina, un cristiano de domingos, un cristiano de vocabulario, un cristiano de formas y nada más. El Señor quiere presentarte, quiere hablarte de una manera especial y quiere que tengas un encuentro más con Él, aparte de la salvación. Claro que tuviste un encuentro de salvación, maravillosa salvación, el día que el Espíritu Santo nos tocó y nos convenció. Pero no significa esto, y no estoy hablando, no quiero que me confundas, que estés buscando experiencias emocionales que te pongan la piel de gallina. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tengas experiencias personales con el Señor, íntimas, tuyas, cara a cara, que te zarandeen y que te cambien y que me cambien a mí, y que no te pongamos el chip: ahora toca esto, ahora toca aquello, y cuando el programa se nos va de las manos nos ponemos nerviosos. Hay algunos hermanos que cuando llega la 1 y ahora es la 1, miran el reloj y lo hacen muy delicadamente.
de reojo. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar a la 1. Porque si nos alargamos de la 1, yo sé que hay hermanos que tienen que ir a trabajar, yo sé que hay hermanos que tienen cosas que hacer, yo sé que hay hermanos que viven lejos, pero hay algunos que es como sacar a Dios de la caja. Deja actuar al Señor. Dejemos actuar al Señor, dejemos que el Señor se mueva libremente y nos toque y nos lleve al monte que nos quiere llevar, porque el Señor te quiere llevar a un monte. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has tenido una presencia de Dios personal contigo y has caído de rodillas? Has caído de rodillas delante del Señor, ante la presencia del Señor. Porque, hermano y hermana, te digo una cosa, si esto no ocurre, es posible que tu oración sea una oración rutinaria. Nosotros decimos que no rezamos. ¿Cómo que no rezamos? Claro que rezamos y repetimos la misma oración y repetimos lo mismo. Y esto es un rezo, hermanos. Esto es una oración que le falta una ala. No es que está tocada del ala, no. Que le falta un ala. Porque la oración necesita 2 alas para volar, y las 2 alas son nuestro sentimiento, nuestra verdad y nuestra fe, creyendo lo que estamos diciendo, creyendo lo que estamos compartiendo. Por lo tanto, el Señor quiere que tú y yo no hagamos las cosas comunes, no hagamos rutinario, hermanos. Si traemos un ramo a la casa del Señor, traigamos el ramo con alegría, con gozo, con gratitud, sabiendo de que todo esto es importante porque lo hacemos para el Señor. Si ponemos algo, si quitamos algo, todo tiene su propósito en la casa de Dios, y el propósito es tener un encuentro personal con Cristo cara a cara. Un encuentro con el Cristo transfigurado, transformado. Deja la rutina, deja la religión, deja las normas, deja los preceptos y vive delante de Cristo buscando a ese Cristo. Un Cristo de domingo, hermanos, no tiene poder para sanar células de cáncer. Un Cristo de domingo no tiene ningún poder para que el colapso financiero que viva sea transformado. Un Cristo de domingo no tiene poder para que las calamidades personales y familiares sean solucionadas. Un Cristo de domingo no tiene poder para los problemas mentales, emocionales y personales. Un Cristo de domingo nada más no tiene poder. No. Es un Cristo de día a día. Es un Cristo de minuto a minuto. Es un Cristo de segundo a segundo. El Cristo que necesitamos. Quítale la etiqueta a ese Cristo que te has fabricado. Busca al Cristo real, al Jesús que te llama, al Jesús que te invita a ir con Él al monte. Jesús te invita y te dice: ven conmigo al monte, vente, déjalo, deja las cosas, deja a los otros discípulos. Yo me imagino a Pedro y Jacobo y Juan tan orgullosos, no sabían la que les esperaba. Tan orgullosos de decir: oh, hemos sido los seleccionados, los demás se han quedado ahí abajo y nosotros, Pedro y Jacobo y Juan, pero qué guapos que somos, ¿eh? ¿Cómo nos ha elegido a nosotros? Pero el Señor les estaba preparando en ese monte de la transfiguración, porque el Señor sabía lo que iba a venir, y lo que iba a venir era grande. Era persecución de Nerón, muerte de los cristianos, crecimiento de la iglesia, problemas de administración. Muchas cosas iban a venir y necesitaban esa experiencia, necesitaban el poder de Dios, necesitaban la confirmación de la presencia de que Jesús era el Mesías real. Ahí se dieron cuenta, ahí Dios lo afirmó. Por esto, deja de tener un Cristo portátil. Tienes un Cristo de iPad. Lo siento, de iPad o iPhone. Lo tienes portátil y para lo que me conviene. Pero Cristo no es para lo que me conviene, hermano y hermana. Cristo es para lo que necesito y para lo que quiere hacer de mi vida en el futuro, para lo que quiere hacer de mi vida en lo que está planificando para mí en el futuro. Cristo quiere que tú seas un cristiano comprometido con Él, pero que subas al monte. ¿No será que necesitas conocer a Cristo de esta forma? ¿Necesitas ver al Señor a solas? ¿Cuántas veces vas al Señor a solas? ¿No será que necesitas a Cristo verle y vivirle en una nueva dimensión? ¿No será que tienes que poner agua fresca en tu cántaro? Agua fresquita en tu cántaro porque tienes un agua que se está pudriendo del pasado. Un agua que has acumulado y que se está pudriendo, que ya tiene
bichos dentro. Y no sirve para nada. Cristo quiere transformarnos. Y en esta mañana, ¿sabéis lo que nos dice el Señor? Sube conmigo al monte. Sube conmigo al monte. No te quedes parado. Y subir con Él al monte significa que yo soy obediente y dejo mis prejuicios, mis programas, mi actividad. Le sigo buscándole. Le sigo viniendo al culto los domingos con hambre, con sed. Le sigo comprometiéndome en las barcas cada día con ilusión. Le sigo sirviéndole donde Él me ponga, pero con ganas, dejando a un lado la rutinaria vida que tenemos a veces, que estropea lo que estamos haciendo. Sube conmigo al monte. Sube conmigo porque se trata de adorar a Dios. Se trata de dejar la comodidad. Se trata de alejarme del ruido. Se trata de dejar todo aquello que interfiere. Y hay tantas voces y tantas cosas y tantas ondas exteriores que interfieren, que tenemos que tener lugar con el Padre, con Jesús, a solas, personal, para nutrirnos. Para nutrirte, hermano, como Pedro, Jacobo y Juan. ¿Vosotros podéis creer que Pedro, Jacobo y Juan se habrían enfriado después de tamaña experiencia? ¿Pedro y Jacobo y Juan después de esto fueron los mismos? No. Y Jesús quiere que tú no seas el mismo, ni la misma. No quiere que seas el mismo. Hay un cántico que cantamos que dice: nunca más seré lo que antes fui. Ya la puerta cerré. No voy a abrir, no volverá ya eso. ¿Y eso es verdad? Es lo que quiere Cristo, que nunca seas más lo que fuiste. Lo que fuiste hace 10 minutos, hace 5 minutos. No lo que fuiste hace 50 años, 10 años, 5 años, 1 año. No, no. Lo que fuiste cuando entraste aquí. Cristo quiere tener un encuentro personal contigo, quiere cambiarte, quiere transformarte. Lo que pasa es que eres más dura y duro que este púlpito. Y no dejamos de actuar la presencia, ni obedecemos, ni vamos con Él juntos al monte. Hermanos, Dios quiere cambiarnos. Dios quiere cambiarnos. ¿Sabéis por qué? Porque Él no cambia. Porque Él no cambia, Él es fiel, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros tenemos que cambiar mirándolo a Él. Por lo tanto, dejemos de etiquetar a Dios, a Jesús. En Hechos capítulo 15, quiero brevemente deciros, la iglesia tenía que decidir algo. Hicieron un concilio. Se estaban convirtiendo muchísimos gentiles y los judíos no sabían qué hacer con ellos. Y era normal, tenéis que poneros en su piel. Los judíos puros guardaban la ley, guardaban los profetas, y estos gentiles, los judíos se circuncidaban. Estos judíos vienen aquí sin nada y resulta que ahora están creciendo y están predicando la palabra del Señor, y nosotros que somos los de casta de toda la vida, los que estamos en casa toda la vida, no se nos hace ni caso. Y al final llegaron a un acuerdo de abrir la iglesia a todo el mundo, porque el evangelio era para todo el mundo y el evangelio es para todo el mundo. ¿Por qué llegaron a ese acuerdo? Llegaron a ese acuerdo porque la presencia de Cristo transfigurado y la presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo les habló, porque después de esa acalorada discusión tenían que entender que Dios rompe nuestros esquemas humanos. Y que Dios, como he dicho antes de broma, pero ahora lo digo en serio, no hace acepción de personas. Y Dios no clasifica a las personas. Si son del norte, del sur, si tienen color, no tienen color, si son del este o del oeste. Dios no clasifica. Si son pobres, si son ricos, si son desgraciados, si son felices. Dios busca a la persona. Y en esta mañana Dios te busca a ti y dice: quiero que subas conmigo al monte. Necesitas subir al monte. Necesitas poderosamente tener una experiencia delante de mí, porque el evangelio a partir de ahí se empezó a extender por todo el mundo. Y estamos en el umbral de esto. El Señor está mostrando a esta iglesia de Denia, que viene un tiempo de cosecha. Viene un tiempo de cosecha. Y si queremos nosotros cultivar la cosecha que esta iglesia va a recibir, una cosecha grande, hermanos, una cosecha que será desde Denia hasta lo último de la tierra, viene. Pero tenemos que obedecer y subir al monte con Jesús. Jesús está buscando a un pueblo que le saque de la cajita. Tira la cajita. Cuando termine el culto, por favor, ahí están los basureros. Tira la cajita. Tira las etiquetas,
tíralas. Deja que Jesús actúe libremente como Él quiere, porque Jesús está buscando a gente que le reconozca todos los días de la semana, en la escuela, en el instituto, en la facultad, en el trabajo, en la escalera, en la comunidad, con tus amigos, con tus enemigos, con tus enemigos. Cristo está esperando que actuemos y que vivamos todos los días de esta manera. Por esto Cristo nos dice a nosotros lo mismo que les dijo a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué les dijo al final? Cuando estaban arrodillados, llenos de temor, les dijo: levantaos, levantaos, levantaos de donde estáis. Y le reconocieron otra vez y le vieron y empezaron a bajar. Claro que se querían quedar, pero el Señor dice: levántate. Esta experiencia personal fue importante para estos discípulos, pero también fue una experiencia comunitaria, de grupo, de los tres. Y es importante que nosotros como iglesia, como grupo, como Barcas, como grupos que estamos aquí, también tengamos una experiencia personal con el Señor. Ellos pensaron: con un Mesías así, ¿a qué vamos a temer? No hay miedo que se nos resista, porque Él es el Todopoderoso. Lo que dice Isaías: Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Con un Dios así, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tienes miedo de perder las formas? ¿Por qué tienes miedo de salir de lo tradicional? Si es la presencia de Dios, Él estará ahí obrando. Hoy hay un monte Horeb, un monte que tiene fuego, que es la presencia de Dios que te llama y está invitando a todos a subir. A todos. No temas, no tengas temor, no tengas miedo. Obedece al Señor, sube al monte con Él y tendrás un encuentro con Él. Un encuentro con Él. Sube al monte. Vamos a orar. Señor, en esta mañana tu palabra es poderosa. Tu palabra ordena, manda, es palabra de Dios. Padre, quiero en esta mañana pedirte con todo mi corazón y toda mi fe el que todos los que estamos aquí podamos revivir un encuentro nuevo contigo, un encuentro especial contigo, Señor, porque estamos cansados, algunos están desilusionados, otros no tienen fe, otros miran atrás, otros están en el programa, hablan de Dios pero no creen en Dios. Señor, necesitamos tener un reencuentro personal contigo y queremos, Señor, queremos hacerlo. Padre, te pido que tú hables, que tú toques. Señor, te pido que tú redargullas, que tú limpies, que tú sanes, que tú transformes de acuerdo a cada necesidad. Señor, no es un acto emocional, ni quiero, Señor, no queremos tocar los sentimientos y las emociones. Tú, Espíritu Santo, tú eres el que toca, tú eres el que convence, tú eres el que quita, tú eres el que pone, tú eres el que perdonas. Y no te queremos contristar. Señor, toca vidas hoy, toca vidas. Llama por nombre a las personas. Llámales, Señor, Espíritu Santo, llámales tú, y que haya obediencia, escuchando tu voz y viéndote en la plenitud tuya, en la plenitud tuya cada día. Vamos a cantar un cántico sentados y